La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Llegamos hoy a Efesios capítulo 4, versículo 4, en el orden que venimos meditando sobre esta magnífica carta. Porque en Efesios 4, del 4 al 6, como venimos meditando, están las características de la iglesia y a la vez lo que se convierten en beneficios. Características que se convierten en beneficios. Somos parte de la iglesia, un cuerpo, dice en el 4:4, el cuerpo de Cristo, cuando estamos adheridos a la iglesia, asociados. Un espíritu, el Espíritu Santo nos llena, nos cobija, nos ilumina cuando somos parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Humildemente nos asociamos. En tercer lugar, dice, como fuisteis, en plural, también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Tercera característica de la iglesia y por lo tanto tercer beneficio que recibimos cuando nos asociamos. Amantísimo Señor, has creado la iglesia en el mundo y ya por 2000 años has trabajado, Señor, con esfuerzo sobrenatural para alcanzar a mayor número de salvos en medio de los gentiles, de los no judíos. Nosotros, Padre, hemos sido incluidos en tu búsqueda y en tu redención por medio de tu Hijo. Y queremos ser, Señor, cobijados con estos beneficios perennes, con estas maravillas. Te creemos, Padre. Humildemente adoptamos estos principios que sin lugar a dudas son nuestra única posibilidad de gloria, de gracia y de virtud. Te ruego por cada oyente de este devocional, pidiéndote que lo asistas por tu Santo Espíritu en su mente, en su corazón, para que tu gracia sea derramada en ellos y seas tú, Señor, proveyéndoles todo cuanto necesiten en sus espíritus, almas y cuerpos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amados, la tercera característica de la iglesia, que se convierte en el tercer beneficio para los asociados, para los humildes y mansos asociados, es la esperanza. Sí, somos un cuerpo. El Espíritu acampa cuando nos congregamos. Y sigue el versículo 4, como fuisteis llamados en una misma esperanza. Todos recordamos aquel dicho antiguo en boca de los mayores: la esperanza es lo último que se pierde. No hay nada más cierto. ¿Puede alguien vivir sin esperanza? No. Nadie puede vivir sin esperanza, amados. Nadie. La esperanza es la fuente de toda fuerza sobrenatural. ¿Escuchó la frase? Repítala. La esperanza es la fuente de todo poder o fuerza sobrenatural. Sin esperanza nadie puede vivir. Si no esperamos lo mejor, si no avisoramos y estamos expectantes de lo mejor, no podemos vivir
en victoria. Si esperas lo peor de la vida, vivirás derrotada, derrotado, sin fuerzas, desanimada, desanimado. Vivirás de derrota en derrota, de vergüenza en vergüenza, y la muerte le sorprenderá, le antecederá. Pero las personas que tenemos esperanza, y máximo, si la esperanza trasciende la tumba, vivimos vidas sobrenaturales, poderosas y esplendorosas. Sí, y eso solo lo alcanzamos cuando nos reunimos, cuando nos congregamos y cuando interdependemos. La esperanza de gloria en el Señor es solo para los cristianos humildes que se asocian, que se sirven, que se complementan, que se inspiran, que se animan, que se perdonan. Hermanos, que interceden unos por otros. La esperanza es una virtud portentosa. Repito, toca nuestro más allá. De hecho, la esperanza tiene que ver con la tercera dimensión del tiempo, que es el futuro. El creer afecta el pasado. Creemos en Cristo por el pasado. La sombra de la cruz nos cobija cuando creemos. Entonces nuestro pasado queda limpio por la sangre de Cristo. Cuando confiamos, que es la dimensión del presente, vivimos en fe, en confianza en el Señor, entonces Él nos acompaña. Pero cuando vivimos en el futuro, en gloriosa expectativa, que tiene la misma raíz griega de esperanza, entonces lo sobrenatural se desata. La esperanza es la fuente de todo poder sobrenatural, de toda fuerza divina. La fe traducida en esperanza, la fe convertida en esperanza. Pero ¿qué dice el Señor? Ese tipo de fe proyectiva solo la tenemos los adheridos a la iglesia cristiana. El solo se desanima tarde o temprano. No nacimos para vivir solos en ninguna área, ni emocional, ni sentimental, ni académicamente, ni laboral y económicamente, y menos espiritualmente. Es imposible. La esperanza nos baña cuando convivimos con otros, compartimos con otros la misma fe. Ya son 4 décadas largas caminando con el Señor. Alguien me preguntaba, ¿usted todavía en eso? ¿Algún excompañero en la década del 70, cuando terminé la carrera en la universidad, que me conoció predicando el evangelio en los pasillos de la universidad? Y me dice, ¿todavía usted en eso? Y yo le dije, parece que fue ayer. Nunca he cejado, jamás he parado, y me parece que no he empezado todavía. Cada día es fresco, cada día es una aventura, cada día hay una renovación gloriosa. ¿Sabe por qué? Porque mantengo la esperanza de gloria, la esperanza de ver el rostro del Señor como Él me lo prometió. ¿Y saben por qué? Porque permanezco adherido a su cuerpo, porque sirvo a otros cara a cara, y porque otros me sirven, me bendicen, me acompañan con su sonrisa, su oración, su hermandad, su invocación. Adoramos juntos. Las fuerzas nunca terminan cuando nos asociamos, y la esperanza no se desvanece, y la esperanza nos lanza hacia el futuro eterno en luz gloriosa. Sí, amados, es el tercer beneficio que produce el estar adheridos al cuerpo de Cristo de manera activa. La esperanza. Hay una anécdota muy simpática que consiste en una prueba de laboratorio mediante el cual tomaron a 3 ratoncitos y los tiraron en una cubeta de agua, y nadaron y nadaron y nadaron,
más o menos al cabo de casi una hora, se ahogó el primero y al minuto se ahogó el otro, y ya se iba a ahogar el tercero y lo sacaron. Sacaron al tercer ratoncito que ya estaba hundiéndose, había sucumbido. Entonces lo sacaron, lo secaron, lo calentaron, dejaron 24 horas que se recuperara y luego al otro día nuevamente tiraron 3 ratoncitos a la cubeta de agua, incluido esta vez al que habían sacado cuando ya iba a ahogarse el día anterior. Entonces los 2 ratoncitos nuevos, igual antes de una hora, el uno se ahogó y el otro se ahogó. Pero este ratoncito que había sido sacado el día anterior, al punto de ya morirse, de ya ahogarse junto con los otros 2, siguió nadando. Y siguió nadando y siguió nadando y siguió nadando. Y pasaron 2, 3 y 4 horas. A las 4 horas ya comenzó ahora sí a quedarse quieto y a dejarse morir. Entonces lo sacaron. Esa prueba la hicieron varias veces y siempre se cumplió el principio. La pregunta del millón, como se dice popularmente, es: ¿qué sostuvo al ratoncito? Hermanos, la esperanza. El ratoncito sabía que en cualquier momento lo iban a sacar. El ratoncito sabía que iba a ser salvo. El ratoncito sabía que había una oportunidad. El ratoncito sabía que iba a ser librado del ahogamiento. Entonces las fuerzas internas se multiplicaron de manera admirable y cuadruplicó su energía, su fuerza y su esfuerzo. Lo hicieron con otros grupos y siempre el principio se dio. No era porque estaba ejercitado, era porque la esperanza, porque albergaba en su cabecita la esperanza, la segura esperanza de que sería sacado y librado, salvado. Eso es lo que sucede, hermanos, como tercera característica de la iglesia y por lo tanto como tercer beneficio de los que humildemente nos sabemos asociar y permanecer como cuerpo de Cristo en la tierra. Somos bañados con una visión y perspectiva sobrenatural mediante la cual se nos asegura por el Espíritu Santo que hay esperanza, que no nos dejarán, que el Señor no nos dejará ahogar, que en el momento más crítico seremos sacados hacia arriba y seremos guardados de la muerte. Eso solo se sucede, repito, para los hermanos, que quiere decir fraternalmente asociados, para aquellos, como dice Hebreos 10, que sabemos congregarnos y humildemente servirnos los unos de los otros, para aquellos que apoyamos la iglesia de una o de otra manera con tiempo, habilidades, dones y talentos y hasta con bienes. Por ello el Señor dejó el principio de la participación activa y de la ofrenda, como lo llama Proverbios 3, 9 y 10. Ofrenden al Señor. La adoración implica ofrenda, implica 2 ofrendas. Dios ofrenda a su Hijo y nosotros recibimos la sangre de su Hijo y ofrendamos algo que se llama el diezmo del Señor. Sangre contra diezmo. Todo, el 100% lo entrega Dios. A nosotros nos pide la 10ª y solamente de los bienes materiales y económicos. Despreciable la entrega cuando se sabe que todo lo permite y lo da el Señor. La vida le pertenece a Él. Obviamente, el diablo odia el diezmo. Los hijos de Satán persiguen el diezmo. Lo burlan, lo ironizan, lo dañan, porque de esa manera, hermanos, matan a 2. Quieren matar la obra de Dios para que no se financie de manera holgada y no se expanda y no se predique y no vivan los siervos del Señor de Él. Y a la vez el diablo les engaña para tener derecho
a destruirles sus vidas antes de tiempo y para quitarles finalmente los bienes, porque finalmente se sucederá así. Él los engorda, los deja engordar como los que en las charcas crían cerditos, pero un día los sacrificará. Por ello persiguen las décimas sagradas. Los diezmos los dan los israelitas hace 4000 años. Lo inventó Abraham. No es del Nuevo Testamento, no es del Antiguo Testamento, es más del Nuevo, porque nosotros somos descendientes de Abraham, dice Gálatas 3. Los cristianos somos abrahamitas. Antes de la ley, no es de la ley mosaica, es de la gracia, y la gracia es la iglesia. Eso lo dice Hebreos 7, Gálatas 3. Y por eso Jesús dice que nosotros damos tiempo. Ser de la iglesia es dar tiempo a la iglesia, es dar dones, habilidades y destrezas, y es dar del fruto de lo que recibimos, producto de la utilización de los dones y destrezas que Dios nos da. Porque todo don, destreza, habilidad y oportunidad la da Dios. Un día los condenados se darán cuenta tarde que lo que recibieron, el 100% era de Dios, por Dios, y solo pedía el 10 para Él, para su obra, para su palabra, para su amadísima iglesia que le costó sangre, la sangre de su Hijo. Así que tenemos una esperanza de gloria, una esperanza de gracia, una fuente de fuerza. Somos bañados con una fuerza sobrenatural celestial cuando permanecemos en la iglesia del Señor. Oremos. Padre, gracias. Bendito seas por el privilegio de ser parte del cuerpo de Cristo, de gozar de la presencia y cobijo del Espíritu Santo. Y Padre, ser inspirados, desafiados y llenos de la visión de la esperanza de gloria que nos espera. Bendito sea, Señor, porque de esa manera disfrutamos de una fuerza que el mundo no entiende, pero que nosotros, Padre, experimentamos como una realidad en Cristo Jesús. En su nombre oramos y en la comunión precisamente con su Santo Espíritu. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.